Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Lugar de castigo, espacio de conocimiento o un sitio sin internet. El infierno es un sitio que tiene múltiples representaciones. Una de las más famosas es la de Dante en su Divina Comedia. En esta obra recrea el aciago destino que le espera a aquellos que incurren en el mal, que desde la escatología cristiana se lee como el pecado. Lo que le precedió, el imaginario del que bebió su poema, fue un mito ancestral que el escritor tomó prestado de la Eneida de Virgilio, autor latino que le acompaña en su espiral hacia el abismo, un viaje que antes transitó por las poéticas griegas y se remonta, al menos, hasta la epopeya de Gilgamesh, la catábasis o descensus ad inferos, un descenso sombrío y peligroso al inframundo, generalmente con billete de vuelta, cuya complexión produce una transformación radical del héroe que consigue llevarlo a cabo. Para Dante, el infierno no era solo un lugar fijo, sino una alegoría de la condición humana. Sus 9 círculos representan una jerarquía de pecados, donde cada castigo es un reflejo simbólico de la falta cometida en vida. Aplicando sus postulados a la actualidad, el infierno de Dante no sería un lugar único y concreto, sino que se manifestaría de diversas formas en la sociedad. Cada círculo podría interpretarse como una manifestación de nuestros propios vicios y de los males que aquejan al mundo moderno. El filósofo José Luis Pardo dice: es difícil pensar qué sería un infierno en la actualidad, dado el tremendo grado de secularización y de pérdida de la noción de pecado. Digamos que hoy el infierno sería algo así como no tener internet. En el mundo contemporáneo, el verdadero infierno es la experiencia de ciertas situaciones completamente terrenales y mundanas. En este programa de Días de Radio tenemos una aproximación a la obra de Dante. Escuchemos. Empezamos con una presentación del autor, su época, sus actividades literarias y políticas. Dante Alighieri es sin duda uno de los autores más importantes del mundo. Su obra, La Divina Comedia, marcó un antes y un después en la literatura universal. No solo representa la transición entre la literatura medieval hacia la renacentista, sino que Dante contribuyó con esta obra a la consolidación del idioma italiano, el cual se conocía en la época como vulgar. Así de importante fue su aporte para Italia. Veamos algunos datos interesantes sobre su vida y también parte de su sabiduría expresada en frases que se han inmortalizado a través del tiempo. Su nombre de bautismo es Durante di Alighiero degli Alighieri, pero el mundo lo conoce como el Gran Dante Alighieri. No se ha podido determinar su fecha exacta de nacimiento. Sin embargo, en su autobiografía titulada Vita Nova, da a entender que fue en 1265. Nació en Florencia y se consideraba un noble, aunque se sabe que su familia en realidad formaba parte de la burguesía güelfa. Su madre falleció cuando Dante tenía apenas unos 6 años de edad, y aunque después su padre hizo vida marital con otra mujer, se ponía en duda que en verdad se haya casado con ella, asunto que seguramente fue algo escandaloso para la época. Cuando Dante era apenas un preadolescente, fue comprometido con Gemma di Manetto, aunque años antes se enamoró a primera vista de Beatriz Portinari, y esta se convertiría en su inspiración. Incluso la menciona en la Divina Comedia. Sin embargo, los matrimonios arreglados eran muy comunes en ese momento, por lo que tras la muerte de Beatriz en 1290, Dante se casó con Gemma. Con ella tuvo 4 hijos. Una de sus hijas, Antonia, se convirtió en monja, por lo cual se cambió el nombre a Hermana Beatriz. De la educación de Dante no se sabe nada con certeza. Se presume que se educó en casa durante la infancia y algunos biógrafos creen que fue a la universidad. La política lo llevaría a estudiar farmacia. Él no pretendía ejercer esa profesión, pero las reglas de Giano del Vela lo obligaron a trabajar como boticario, por lo que aprovechaba para vender sus libros en las tiendas. Como era común en la Edad Media, Dante se involucró en la política, aspecto que lo hizo algo relevante también en ese mundo, aunque le quitó mucho más de lo que le dio.
Los enfrentamientos con bandos enemigos de parte de Florencia fue la razón por la que finalmente fue exiliado de su país. Este exilio le trajo muchas tristezas por estar lejos de su tierra, a la cual nunca pudo regresar. También fue condenado a muerte si osaba volver a Florencia, así como sus hijos. Su esposa se quedó en el país para preservar los bienes de la familia. Poco antes de morir culminó Paraíso, la última parte de su obra maestra, La Divina Comedia, con la que se convirtió en un autor indispensable para conocer la literatura occidental. Dante murió en Ravenna y a pesar de que su cuerpo fue enterrado allí, siglos más tarde Florencia construyó una tumba en 1829 para el gran escritor. Aunque es una tumba completamente vacía, ya que sus restos nunca fueron trasladados. Y aunque Dante murió sin conocer la gloria de la fama mundial, de igual manera nos dejó su plena sabiduría en estas frases inspiradoras. El secreto para que las cosas sean hechas está en hacerlas. La flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. Un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa. No hay manera en que pueda separarse el calor del fuego o la belleza de lo eterno. Rápido nace el amor hacia aquel corazón que es gentil. La raza humana alcanza su mejor estado en cuanto más libertad tiene. La senda que lleva al paraíso comienza en el infierno. Del canal Cultura para Todos tenemos una presentación de la estructura del infierno de Dante y sus 9 círculos concéntricos que descienden hacia el centro de la tierra. La gravedad del pecado es lo que determina en qué círculo se encuentra cada alma. Cuanto más profundo y estrecho es el círculo, más grave es el castigo. Es muy probable que en algún momento, mirando o leyendo de alguna gran tragedia o calamidad, escuchemos que aquello era una escena dantesca o que era como el infierno de Dante. Pero exactamente de dónde viene esta frase y cómo lucía el infierno de Dante. La Divina Comedia es un libro escrito por el poeta italiano Dante Alighieri durante el siglo XIV, entre los años 1304 y 1321. Es considerada una de las obras más importantes de la historia, marcando el fin de la Edad Media y dando inicio a la literatura moderna. La historia describe la visita guiada que Dante hace al infierno, al purgatorio y finalmente al paraíso, pero la descripción más vívida y que más impacto tuvo en sus lectores, tanto antiguos como modernos, es la del infierno. Fue tanto su impacto en una sociedad tan religiosa como la de Dante, que las consecuencias llegan hasta nuestros días, y la idea que tiene la mayoría acerca de cómo luce el infierno, con su fuego y sus crueles castigos, está más basada en la novela de Dante que en lo que dice la propia Biblia. De acuerdo al autor, la visita al infierno fue realizada el Viernes Santo del año 1300, cuando tenía 35 años de edad, y fue guiado por el poeta romano Virgilio, durante el recorrido que duró en total 24 horas. Dante describe el lugar como un cono invertido que consta de 9 círculos o niveles, en los cuales se ubican a los pecadores de acuerdo a las faltas que realizaron. De esta forma, mientras más cercanos al fondo, más grandes fueron los pecados que cometieron en vida. Cada círculo del infierno está lleno de horrores y visiones espantosas, y el carácter horroroso de ellos va aumentando conforme se acercan al último nivel, donde se encuentra el mismísimo Lucifer, el ángel caído que gobierna el inframundo. El primer círculo es el limbo, donde se encuentran aquellas personas que fueron buenas y justas, pero que no recibieron el bautismo, y el castigo que se les aplica es el deseo insatisfecho de conocer a Dios. Entre las sombras de las almas, Dante pudo reconocer algunos personajes célebres de la historia, como los griegos Homero, Aristóteles y Platón. El segundo círculo está destinado a los que se dejaron arrastrar por la lujuria y se entregaron a deseos sexuales insanos. Su castigo es ser azotados por una tormenta infernal, con vientos demoledores. Aquí pudieron ver a personajes como Cleopatra, Helena de Troya o el héroe Aquiles. En el tercer círculo se castiga la gula, y a los glotones se les castiga obligándolos a permanecer sumergidos en el lodo, bajo una lluvia continua de granizo y bajo la amenaza constante del perro de 3 cabezas, guardián del infierno, el temible Cerbero. En el cuarto círculo pasan la eternidad los avaros, aquellos que acumularon riquezas más allá de sus necesidades y en perjuicio de sus semejantes. Están condenados a arrastrar grandes y pesadas cargas de oro durante toda la eternidad. En el quinto nivel se castiga la ira y la pereza. Los iracundos se golpean, se injurian y se enfrentan unos contra otros hasta el fin de los tiempos, y los perezosos se hunden en el lodo sin hacer nada para evitarlo, en una terrible y eterna agonía. En el sexto nivel se castiga a los herejes, quienes no creyeron en el mensaje divino,
y son castigados por las furias, las diosas griegas de la venganza, Megera, Alecto y Tisífone, y son vigilados por una multitud de diablos, quienes los condenan a yacer dentro de sepulcros en llamas. El nivel número 7 es destinado para todos aquellos que por propia decisión han vivido entregados a la maldad. Este círculo está dividido en 3 espacios, y en todos los casos son vigilados y sometidos por bestias y criaturas horrorosas. En el primero se encuentran los asesinos, criminales, violadores y bandidos, sumergidos en un río de sangre hirviente, que les recuerda la sangre que ellos mismos derramaron en la tierra. En el segundo están aquellos que ejercieron violencia contra sí mismos, como los suicidas, que son transformados en árboles ya que renunciaron a su naturaleza humana y son castigados por horribles arpías. Y por último se encuentran aquí los blasfemos, castigados por una eterna lluvia de fuego, sin poder moverse. También se encuentran los sodomitas y los usureros, torturados por el mismo fuego. Los primeros corren sin sentido y los segundos lo enfrentan sentados. El octavo nivel del infierno se encuentra dividido en 10 horribles fosas, donde son lanzados aquellos que no fueron dignos de confianza, como los corruptos, ladrones, falsos profetas, políticos, proxenetas, magos o adivinos. Todos son sometidos a grandes torturas como enfermedades, castigos físicos y psicológicos, dependiendo de la gravedad y del tipo de pecado. El noveno y último círculo del infierno está destinado para los traidores y está también dividido en varios sectores, habitados por gigantes, quienes son al mismo tiempo condenados y custodios de las otras almas. Aquí existen 4 partes específicas descritas por Dante. La primera, Caína, llamada así por Caín, quien mató a su hermano Abel. Allí se encuentran los que traicionaron a sus allegados, sumergidos en hielo hasta la cabeza, con la cara hacia abajo. Antenora, donde se encuentran los que traicionaron a los grupos o comunidades a los que pertenecían, sumergidos con la cara hacia arriba, con hielo que cubre la mitad de la cabeza. Ptolomea, aquí se encuentran los que traicionaron a sus huéspedes, sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, para que se les congelen las lágrimas en los ojos, impidiéndoles poder sentir pena. Judeca, para los que traicionaron a sus benefactores, se encuentran inmersos en el hielo, pero en diferentes posiciones de acuerdo al objeto específico de su traición. En el centro del infierno está Satanás, el primer gran traidor, descrito como una espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra de color amarillo. Junto a Satán se encuentran Brutus, quien traicionó a Julio César, y Judas, los mayores traidores de la historia. Bien, de esta forma termina la descripción del infierno de Dante, y comprendemos cómo su libro impresionó tanto a las personas que aún hoy, luego de 700 años, usamos la frase escena dantesca para referirnos a una visión macabra o espeluznante, a algo que causa espanto. En el viaje a través del infierno, Dante nos presenta diversos personajes y guías. Por ejemplo, Virgilio, el poeta romano a quien Dante admiraba profundamente, es su guía a través del infierno y el purgatorio. Simboliza la razón y la virtud humana, pero no puede acompañar a Dante al paraíso, ya que nunca fue bautizado. Nos presenta también a más de 900 personajes, muchos de ellos figuras de su época, políticos, papas y figuras históricas que el autor consideraba pecadores. Esto le permitía a Dante expresar sus opiniones políticas y críticas sociales en su época. Y está Beatriz, el personaje que representa la guía espiritual de Dante. Ella es quien lo saca de su estado de oscuridad y lo conduce a través del paraíso. A continuación, la historia del encuentro entre Dante y Beatriz. ¿Te imaginas amar profundamente a alguien con quien apenas intercambiaste palabras? Eso fue lo que le ocurrió a Dante Alighieri con Beatriz Portinari, una mujer que apenas conoció, pero que se convirtió en el amor ideal y eterno de su vida. Dante y Beatriz se conocieron cuando ambos eran niños. Él tenía solo 9 años de edad cuando la vio por primera vez y ese breve encuentro fue suficiente para que ella quedara grabada en su mente y corazón para siempre. Aunque nunca tuvieron una relación amorosa y ambos se casaron con otras personas, ella se convirtió en su musa, su inspiración y la figura que guiaría su camino espiritual.
Cuando su amada falleció, quedó devastado. En su obra más famosa, La Divina Comedia, ella se convierte en el personaje que lo guía a través del paraíso. Representa para él la pureza y la salvación, y su aparición en la obra simboliza el amor ideal que trasciende la muerte y lo terrenal. En su poema es ella quien le muestra el camino hacia Dios, siendo mucho más que un simple recuerdo, pues se vuelve el motivo de toda su redención. Este amor platónico se convirtió en el centro de su vida y de su obra, y en su libro Vita Nuova escribió que todo lo que hacía y decía era por ella, porque Beatriz era el amor perfecto que nunca pudo tener. ¿Puedes imaginar ser tan profundamente marcado por alguien que apenas conociste? Dante no solo la inmortalizó en sus escritos, sino que convirtió su amor por ella en el símbolo eterno de la pureza y la devoción, inspirando a generaciones enteras de lectores. Un poeta de nuestro escritor invitado a su musa amada. Tanto Gentile de Dante Alighieri, tanto es gentil el porte de mi amada, tanto digna de amor cuando saluda, que toda lengua permanece muda y a todos avasalla su mirada. Rauda se aleja oyéndose ensalzada, humildad que la viste y que la escuda, y es a la tierra cual celeste ayuda, el humano prodigio transformado. Tanto embelezo al contemplarla inspira, que al corazón embriaga de ternura. Lo siente y lo comprende quien la mira, y en sus labios, cual signo de ventura, vagar parece un rizo de dulzura, que al alma va diciéndole, suspira. Escuchemos un fragmento de la Divina Comedia. Se trata del viaje de Virgilio y Dante. Dante y Virgilio descienden del primer al segundo círculo del infierno, más estrecho y más doloroso. Allí se encuentra Minos, quien horriblemente gruñe y examina las culpas de las almas. Cuantas veces envuelva el rabo a su cuerpo, tantos grados descenderá el alma confesada. Una multitud de almas se revuelven, una tras otra a juicio van pasando, dicen y oyen y abajo las devuelven. Dante queda mudo al ver la mar tempestuosa de almas a las que el viento embiste, una borrasca infernal que las lleva de aquí para allá sin detenerse. Las almas gritan, lloran y se lamentan. Dante entiende que los que sufren tal tormento son los pecadores que ignoran la razón y se dejan llevar por la emoción. La turba de almas malas es llevada sin esperanza que les preste aliento de descanso o de pena aminorada. Dante ve a una mujer conocida acompañada siempre por un hombre. Los llama para que se acerquen. Ella le cuenta el suceso que los condenó a aquel castigo. Amor, que de los nobles corazones se apodera, me obligó a amar a la persona que perdí. Amor, que a nadie amado amar perdona, por él infundió en mí placer tan fuerte que, como ves, ya nunca me abandona. Amor, nos procuró la misma muerte, y Caín a nuestro asesino espera. Dante, conmovido y llorando por la pena de las dos almas, preguntó: Francesca, ¿cómo y por qué te concedió el amor conocer las pasiones aún oscuras? Francesca respondió: una tarde leíamos las aventuras de Lancelot, confiando en que estábamos solos. A veces nos mirábamos y palidecíamos, hasta que un pasaje del libro, por fin, nos venció.
que la risa deseada, besada fue por el fogoso amante, Paolo, de quien jamás seré apartada, la boca me besó todo anhelante. No leímos ya más desde ese instante. Tras oír esta historia, Dante no puede más y cae desmayado. La sección musical inicia con una obra que se estrenó en 1877 y se trata de Francesca da Rimini, quien más tarde se encontrará en otras obras. En la primera parte del poema El infierno, en el canto quinto, el Dante protagonista se encuentra con los personajes de Paolo Malatesta y Francesca da Rimini, dos nobles enamorados. La relación que mantienen ambos es compleja, ya que ella es esposa del hermano de Paolo, Gianciotto Malatesta. Este último, un ser cruel y despiadado, cuando encuentra a su hermano y a su mujer besándose, cae en cólera y decide acometer con un puñal contra los cuerpos de los dos amantes. Tras su muerte, Paolo y Francesca son postergados a permanecer en las entrañas del infierno, dominados por un viento que los zarandea y mueve de acá para allá, sin que puedan alcanzar con sus pies el suelo nunca más. Escuchemos esta obra de Tchaikovsky. La Sinfonía de la Divina Comedia es la primera de Robert Smith. Se basó en la epopeya de Dante. La compuso entre 1995 y 1997. Consta de 4 movimientos: Infierno, Purgatorio, Ascensión y Paraíso. A continuación, este último movimiento con Unión Musical de Giria, bajo la dirección de José Miguel Micó Castellano.
en la interpretación de Angelo Branduardi, el canto 11 del Paraíso. Intrattupino e l'acqua che discende del colle letto del beato Baldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, da porta sole e di retro le piange, per grave gioco nocera con Gualdo. Di questa costa, là dov'è la frange, più sua rattezza nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso la loro concordia e i loro lieti sembianti. Amore e maraviglia e dolce sguardo faceano esser cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse correndo, gli parve esser tardo. Negli gravò viltà di cor le ciglia. En Días de Radio queremos hacer una mención muy especial para felicitar a la emisora cultural Universidad de Antioquia. Ya son 20 años al aire en las regiones. Esta radioestación de carácter cultural y académico es un puente entre la universidad y los territorios, llevando conocimiento, arte, identidad y reflexión a través de sus 8 estaciones. 2 de ellas con sede en Medellín, 1410 AM y 101.9 FM, y 6 más distribuidas por Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente antioqueño. Gracias por sembrar palabras, sonidos y saberes durante estas 2 décadas. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.